me está guardada la corona de justicia en una vida donde no sufriré más. No solo a mí me la dará, sino también a todos los que aman su venida. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, los saludo con la paz del Señor. Que el Señor los bendiga en esta mañana, amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Vamos a ir a la palabra del Señor, amados hermanos, a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, primera carta a los Corintios, versículos 9 y 10. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Tenemos, hermanos? Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor. Damos gracias por este día de vida que nos has concedido. Te rogamos ahora la alegría, la dirección y la administración de tu Espíritu Santo en todo lo que vamos a compartir en esta mañana, Señor. Que todo lo que hablemos sea de fortaleza, de edificación y consuelo para cada uno de los santos en esta mañana, Señor. Te damos gloria, honra y alabanza, Señor mío, en este día. Ministranos, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Guía a tu pueblo a oír, a recibir tu palabra en este día y guíame a mí, Señor, a poder hablar, Señor, como conviene en tu presencia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Puede tomar asiento, hermano? Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, hablamos de la disposición, ¿verdad? Y vimos nosotros que realmente hay quienes, o hubo quienes, ¿no?, en la Escritura estuvieron dispuestos. La disposición, como dijimos, es una actitud del corazón. La disposición es una actitud del corazón para hacer algo. Y no hay caso, amados hermanos. Aquel que no está dispuesto, no hay forma de que haga las cosas. La disposición es una actitud del corazón. Y en el corazón del cristiano está la fe. Amén. Y la fe es la que produce todas las acciones, todas las actitudes. Porque nosotros, amados hermanos, vivimos para Dios, vivimos en el Espíritu, ya no vivimos más en la carne. Dios no nos mira a nosotros más en la carne, ya no vivimos más en la carne. Anoche vimos que la carne es débil. ¿Amén? Ahora, ¿ustedes se dieron cuenta del culto? ¿Ustedes se fijaron, a pesar de lo que venimos hablando, cuánta disposición hubo hoy en su corazón para alabar al Señor? ¿Ve? ¿Cuánta disposición? Eso es algo que está en nuestro corazón. Entonces, pongámosle el ejemplo. Pongámosle que usted me dice, mire, no está la disposición. Amén. No puede estar la disposición, pero sí puede nacer la disposición. Sí puede estar ahí, aunque no esté ahora, puede estar. ¿Y cómo? Y empezar a cambiar de actitud. ¿Puede disponerse usted a venir? ¿Lo ves? 2 o 3 meses, mi amén. Sí, díganme amén, si no le voy a pegar, no le voy a echar. ¿Se puede usted disponer a venir o no? ¿Ve? Si quiere, puede. Si tiene disposición, puede venir. ¿Ve? Entonces, ¿cuántas cosas se pueden hacer con disposición? Yo les hablé que Pablo le dijo a Apolos que vaya a los hermanos y dice, de ninguna manera quiso ir, no quiso. O sea, no estuvo dispuesto a ir, ¿no? Tenía conocimiento, Apolo era alguien versado en la palabra del Señor,
tenía un conocimiento, pero el conocimiento no le alcanzó para la disposición de su corazón para ir a hacer lo que Pablo le mandó. Y dijo que no quería ir. Pero dice, ya va a ir, ya cuando tenga oportunidad va a ir, pero no quiso ir, no tuvo disposición. Entonces, se trata de disponernos a hacer algo. Se trata de que su corazón esté dispuesto. Pusimos el ejemplo de David, ¿no? David dijo, mi corazón está dispuesto, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Entonces había una disposición en el corazón de David, no solamente para cantarle al Señor, sino para pasar y soportar todas las cosas que vinieron a la vida de David. Usted conoce la historia de David, todo lo que le pasó. Estuvo dispuesto. ¿Se da cuenta? Entonces, también puede haber en nosotros una disposición para venir, una disposición para servir, una disposición para hacer las cosas de la manera que Dios quiere. Porque uno puede disponerse a hacer cosas, pero tiene una mala disposición, o sea, unas ganas ponen a veces para hacer las cosas, ¿no? Nunca le pasó que usted ve a alguien y dice, este tiene unas ganas de hacer las cosas, y usted lo ve que está haciendo, pero no la hace de gana, de buena gana, la hace de mala gana. No, así no, de mala gana no. No, ¿sabe por qué? Porque nosotros, necesitamos nosotros hacer las cosas con una buena disposición por causa del premio nuestro. Hay cosas que van a llevarnos nosotros a un premio, que es el servicio del Señor. Y bueno, y si no hacemos las cosas como Dios quiere, no va a haber premio para el servicio. No estoy hablando del infierno, no estoy hablando de la salvación. La salvación es gratis, por gracia y por fe. La recibió usted, amén. La recibió, pero cuando hablamos de la vida, hablamos de algo que va más allá todavía, del conocimiento de la verdad, algo que va más allá todavía. Miles y miles de cristianos son salvos, pero no fueron al conocimiento de la verdad. E ir al conocimiento de la verdad es ir a conocer y a entender todo lo que Dios preparó para nosotros en Cristo. Amén. Hablamos anoche, le vuelvo a repetir, la carne es débil. La carne es débil, o sea, no, es una incapacidad, no es capaz. La carne no es capaz, y que no busquemos la disposición en la carne porque no es capaz. La carne siempre tiene todos sus peros, tiene sus pros, tiene sus contras, tiene su pensamiento, tiene su razonamiento, tiene todo la carne. Bueno, y los que viven según la carne, dice, no pueden agradar a Dios. ¿Amén? Ahora, dice Pablo a Timoteo, dice esto, mire. Alabado sea el nombre del Señor. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, si alguno se limpia de estas cosas, o sea, ¿de qué hay que limpiarse? Dice, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestido del nuevo. Entonces, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Pero el que no se limpia de las cosas humanas, de las cosas de la carne, no va a ser útil. Amados hermanos, enfrentarme a mí, que usted se levante y me enfrente a mí, es fácil. Que usted enfrente a los ministros, que los ministros me enfrenten a mí, que yo los enfrente a ustedes, eso es fácil. Pero enfréntese usted con usted mismo. Enfréntese usted con usted mismo. Y va a ver, ahí está la verdadera fe y ahí está, se pone en marcha el verdadero valor para nosotros. Porque como hombre podemos enfrentar a cualquiera. Usted como mujer también puede enfrentar a cualquiera. ¿Pero qué? De enfrentarse a usted misma. ¿De qué? De enfrentarnos a nosotros mismos. Ahí está. Enfréntese a usted mismo. Ahora, Dios nos dio la fe para creer y para enfrentarnos a nosotros mismos, para pelear en contra de lo que es lo humano, lo natural. El que se limpia de estas cosas puede ser un instrumento para honra, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Entonces, de esa forma, si no, no. Porque la carne es débil, la carne no puede soportar, la carne tiene un límite, no soporta ofensas, no soporta el sufrimiento, no soporta, el desprecio, no soporta un montón de cosas. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y nadie que no esté en el Espíritu puede soportar lo que Él soportó.
Esteban le dijo, no tome en cuenta este pecado. Y nadie que no está en el Espíritu puede soportar lo que ellos soportaron. ¿Amén? Entonces, si alguno se limpia de estas cosas, va a ser un instrumento útil al Señor. Pero si no, no puede. No se puede porque no llega la carne hasta el final. El Señor Jesús vino a los discípulos y los encontró durmiendo, siendo que les dijo que velen una hora con Él y oren. Y los encontró durmiendo, le dijo, velad y orad, para que no entres en tentación. La carne es débil, el espíritu está dispuesto. Amén. Entonces usted tenga esto en mente. O sea, medítelo porque es necesario. Porque es necesaria la disposición para hacer las cosas que se tienen que hacer. Si usted no se dispone a venir, no viene. Si no se dispone a entender, no va a entender. El profeta Daniel dice, el ángel vino y le dijo, desde el momento que dispusiste tu corazón a entender y te humillaste, yo te he oído. Acá estoy, Daniel. Y vino el ángel a Daniel y le empezó a hablar y a mostrarle las cosas que iban a suceder en lo postrero. Pero dice, del momento que te humillaste y que te dispusiste tu corazón para entender, yo acá estoy para hacerte entender, Daniel. Y el ángel vino y le empezó a hablar y a explicarle. ¿Amén? Bueno, del momento que nosotros nos dispongamos a entender, amados hermanos, las cosas que nos suceden y por qué nos suceden, entonces nos disponemos a entender, Él nos va a hacer entender. Yo estoy seguro de eso, que nos va a hacer entender. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, es algo serio la disposición de nuestra parte. Dios está buscando un pueblo bien dispuesto. No lo encontró en Israel porque dice que Israel fue un pueblo que no dispuso su corazón para con Dios. Gloria al nombre del Señor. Pero lo encontró con nosotros. Lo encontró. Nosotros somos ese pueblo bien dispuesto. Entonces tenemos que ver nuestra disposición para con Él. Hay que predicar el Evangelio. Hay que predicar. ¿Se puede disponer a predicar? Se puede disponer. Se puede disponer, no estoy hablando de venir el sábado, porque por ahí no todos pueden venir los sábados, pero predicar el Evangelio no es predicar el sábado solamente. Es disponer nuestro corazón a que Dios nos revele la necesidad que tiene un alma perdida. Siempre hay alguien que tiene más necesidad que usted. Siempre. Cuando yo iba a predicar a los hospitales en Buenos Aires, cada vez que me iba al hospital a predicar, cada fin de semana, cada viernes me iba a predicar con un grupo, y entraba y yo miraba los enfermos y yo decía, no, gracias por lo que tengo. Porque esto también, pero una vez me acerqué a una mujer, estaba con cáncer terminal. Estaba ya para esperar la muerte. Y me acerco yo, estaba su hija de un lado, y le pedí permiso para poder hablarle del Evangelio. Y la hija contenta, nunca me olvidé porque estaba contenta esa mujer, que yo le predicara a su madre el Evangelio. Le prediqué el Evangelio, aceptó al Señor. Y a la semana siguiente, cuando volvimos, entré a la misma sala para ver si estaba y ya se había ido. O sea, se había ido para arriba, ¿no? Ya había partido. ¿No? Entonces, se fue, pero no se fue sin Cristo, se fue con Cristo en su corazón. Y así lo puede preparar a usted, porque siempre hay alguien que tiene más necesidad. Siempre va a haber alguien que tiene más necesidad. Alabado sea el nombre del Señor. Y nuestro servicio al Señor consiste en esto, en mirar la necesidad y en ser útil a otros. Eso consiste, en eso consiste. Pero si no hay disposición, no se pueden hacer las cosas. Yo solo no puedo. Necesito de todos ustedes. No puedo yo. Hay que ir a predicar. ¿Sabe usted que hay que predicar? Hay que predicar. Ahora, yo le digo esto porque ahora me recuerdo de un sueño que Dios me dio. Que yo iba por un camino y ya el camino se terminaba. A un costado miraba yo gente que tenía mucha necesidad, pobreza, pero a ruina. Y me acerco a hablarles. Y cuando me acerqué a hablarles, o que estoy hablando con esa persona, me veo yo poniéndome una sandalia en el pie. Y alguien que me dice, esto te queda a vos, te queda bien. Y me calzaba justo la sandalia. ¿Y qué es eso? Y al buen entendedor, pocas palabras.
El apresto del Evangelio de la paz. Calzados con el apresto del Evangelio de la paz. Cuán hermosos son las sandalias en tus pies, le dijo ahí en Cantar de Cantares. Entonces, hay que predicar, pero aquel que no está dispuesto no va a predicar. Aquel que no se dispone no va a predicar. Pero, amados hermanos, ¿para cuántas otras cosas la carne se dispone? ¿A cuántas otras cosas se dispone? Amén. Yo estaba en el mundo, cuando estaba en el mundo, me iba a bailar a la disco, me iba viernes, sábado y domingo. No dormía. El lunes salía de la disco a la madrugada, me iba a trabajar. ¿No? ¿Sabe por cuánto tiempo lo hice eso? Ahora yo vengo al Evangelio. El Evangelio me da algo a mí. Me regala algo, me da algo. Me da una gloria. Y yo estoy dispuesto a hacer lo que hacías eso o mucho más todavía. Por causa del Señor, por causa de lo que recibí. Porque si en el mundo estaba dispuesto a hacer lo que hacía, ¿por qué yo no puedo estar dispuesto acá para hacer lo que tengo que hacer? ¿Ve? Entonces, podemos nosotros disponernos. No hay nada que hacer, amados hermanos, es una actitud de corazón. Una actitud de corazón a venir, una actitud de corazón a estar, una actitud de corazón a ofrecerse al Señor para servicio, una actitud de corazón para venir a predicar, para predicar el Evangelio. Yo conocí una hermana que se congregaba allá en Buenos Aires con nosotros, una hermana que ella venía a la iglesia, pero estaba limitada porque trabajaba en la capital. Pero ella dice que me mostró una vez, llevaba en su cartera trataditos y le predicaba a todo el mundo en el colectivo, en el tren, en todo lado. De eso se trata. Del sentir que nace de la disposición para predicar el Evangelio. Amén. ¿Qué sabe usted a quien que se va a acercar, le va a predicar y lo que Dios va a hacer con esa persona? Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, amados hermanos, tomemos bien en cuenta esto, ¿no? La disposición, la buena disposición. Servir al Señor, amados hermanos, recibiendo lo que recibimos, ¿no? Dice, recibiendo un reino inconmovible. Tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. O sea, acá se trata de servir con gratitud. ¿Por qué? Por lo que se recibió. Pero, amados hermanos, la carne es desagradecida. La carne, amados hermanos, no le da gracia por nada y a nadie ni a nada. Es desagradecida por naturaleza, es así. La carne es así. Ahí la Biblia dice en Romanos capítulo 1 que no le dieron gracia a Dios. Se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Alabado sea el nombre de Jesús. Bendito su nombre. Entonces, amados hermanos, dispongámonos de una vez y para siempre. No una vez, un mes, 2 meses, medio, 6 meses, un año, no, para siempre. Hasta que Cristo venga. Y anoche hablamos que la disposición la encontramos en el Espíritu, no en la carne. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado su nombre. Entonces, amados hermanos, nosotros miramos acá este capítulo 15, ¿no? Donde Pablo viene hablando de lo que era de la resurrección. Había quienes estaban hablando de que no había resurrección de los muertos. Y Pablo viene explicando que sí había resurrección. Y si no hay resurrección, dice, vana resulta nuestra fe. Amén. Porque ahí está basada nuestra fe, en la resurrección. Amén. Si no hay resurrección, no puede haber cristianismo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, Pablo viene mostrando, ¿no?, a los corintios de que había resurrección del Señor, amados hermanos, y que no había sido vano lo que Cristo había padecido en la cruz. Alabado su nombre. Y dice acá esto, ¿no? Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿No? Él les habló allá en el principio de la carta, ¿no?,
de que ellos habían sido enriquecidos en todo, en toda palabra y en toda ciencia, que Dios le había dado, ¿no?, a ellos una riqueza espiritual, ¿no?, que la iglesia de Corintios había abundado en la gracia de Dios de recibir dones. Era una gracia de Dios que ellos habían recibido, ¿no? Pero acá él le dice, se presenta a él y le dice que la gracia que él había recibido no había sido en vano para con él. ¿Por qué? Porque parece que para ellos sí estaba siendo vano todo lo que Dios le había entregado. Tenían un conocimiento, tenían dones espirituales, había don de lengua, había don ¿no?, de interpretación, profecía y cuántas otras cosas que había en los corintios, pero había un tremendo desorden en cuanto a lo que era la carne. Divisiones, pleito, ¿no?, contienda, andaban como hombres. Sin embargo, habían recibido cosas espirituales que no se pueden llegar a comprar ni calcular en valor de dinero. ¿Se da cuenta? Pero Pablo se presenta acá y le dice que él era el más pequeño de todos los apóstoles y que no era digno de ser llamado apóstol porque había perseguido a la iglesia del Señor. Amén. Y nosotros sabemos que así fue. Pablo persiguió a la iglesia del Señor pensando que servía a Dios. La persiguió, mató a cristianos, ¿no? Pero hasta que el Señor se le apareció a Pablo camino de Damasco y ahí cambió toda su vida para Pablo. Amén. Cambió toda su vida, cambió su servicio, cambió su pensamiento, cambió su predicación, cambió su actitud, cambió absolutamente todo. También vimos que él dijo, el mismo Pablo dijo, ahí en Hechos de los Apóstoles, dice, le dijo a los cristianos, le dijo a los hermanos, a los discípulos, dice, no sabéis que yo no estoy solamente dispuesto a ser atado, sino también a dar mi vida por la causa del Señor. Alguien que estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor. ¿Ve? Alguien que estuvo dispuesto hasta morir por la causa del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. Entonces, amados hermanos, él no era digno de ser llamado apóstol y le dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea que todo lo que la gracia quiso hacer con Pablo lo permitió hacer. Pablo recibió la gracia de Dios, que era la salvación, que fue el perdón, que fue la restauración, que fue todo lo que Dios hizo con Pablo, fue el llamado de Dios hacia Pablo, amado hermano, y esa gracia que él recibió no había sido en vano para con él. Dios podía hacer con él como él quería. Amén. Gracia en este pasaje significa la provisión y el poder para el ministerio que el Señor ha encomendado. Gracia es provisión y poder para hacer lo que se tiene que hacer. Esto es la gracia en este pasaje, es esto. Es la provisión de Dios y es el poder de Dios para hacer lo que se tiene que hacer. Pablo había sido llamado por Dios y tenía que Pablo hacer un trabajo para Dios. Ya había dejado el trabajo que él pensaba que era para Dios, que estaba equivocado, Dios le había hecho entender, lo sacó de ahí y lo llevó al verdadero servicio que Dios había preparado para Pablo. Entonces, cuando Pablo llega a Cristo, Cristo tiene preparado ya un plan, tiene un propósito con él, y lo que hace Pablo es entrar en él. No, Pablo no dice, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, no, Pablo entra en el propósito de Dios. ¿No? La gracia lo hace entrar ahí. Y comienza Dios a hacer con él lo que quiere hacer. Y dice acá Pablo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces ahí comienza, que es la provisión y el poder para el ministerio, para hacer lo que se tiene que hacer. Es la provisión de Dios, la gracia. Es el poder para hacer lo que se tiene que hacer. ¿Ve? Entonces, cuando Pablo entró, creyó, recibió y Dios hizo con él lo que tenía que hacer. Y dijo, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿no hay una gracia de Dios, no hay una provisión y un poder de Dios para nosotros para hacer lo que tenemos que hacer? La provisión y el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito su nombre. Acá dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación
fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. La gracia era la provisión y el poder de Dios para hacer. Y acá dice que Pablo habló con demostración del Espíritu y de poder. O sea que si necesitaba poder, ahí estaba poder para que él hablara y para que hiciera lo que tenía que hacer. Si necesitaba la provisión necesaria para hacer las cosas, la capacidad necesaria para hacer las cosas, entonces ahí tenía Pablo la provisión de Dios, en la gracia de Dios para hacer lo que tenía que hacer. Pablo no dependía de su conocimiento, porque aún Pablo dijo a los filipenses que él todo lo que había entendido, lo que había conocido en cuanto a la ley, lo tenía por basura. ¿Amén? Entonces no puso su confianza en lo que conocía, no puso su confianza en lo que era fariseo, no puso su confianza en esas cosas, sino que puso su confianza en la gracia, en la provisión y en el poder que Dios le traía a él para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, la gracia, el poder, la provisión de Dios está para la iglesia, está para nosotros, para hacer todas las cosas que tenemos que hacer. ¿Se da cuenta? Si usted necesita una provisión, una gracia, un poder para hacer cosas para el Señor, entonces ahí está dispuesto. ¿Ve? Entonces, amados hermanos, ¿qué necesita una mujer para obedecer y hacer todo lo que Dios quiere? La gracia, la provisión y el poder de Dios. Entonces, ahí lo tiene, ¿ve? Usted me puede decir como mujer, yo no puedo hacer esto. Y acá está el poder, tome. ¿Cómo lo recibe? Y por la fe. El poder está para hacer. Una mujer se tiene que manifestar como una mujer de Dios. Entonces, en la mujer humana, en lo natural, no hay capacidad. No hay capacidad. Ahora, en la vida que hemos recibido en el Espíritu, está todo. Y la provisión de Dios está dada para que la mujer se manifieste como una mujer de Dios en este mundo. Está la gracia y la provisión, el poder. Está dado. Para los hombres, para nosotros también. Necesitamos la gracia y el poder para manifestarnos como hombres de Dios, como hombres de verdad. Está la gracia y el poder para hacerlo. ¿Se da cuenta? Estamos en medio de este mundo. Dios nos dejó en la carne. Pero estando en ella, nosotros sabemos que podemos ser libres de ella. Y recibir la gracia, recibir la provisión de Dios. ¿Para qué? Para hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Se da cuenta? Pablo hizo todo lo que tenía que hacer, llegó con su ministerio hasta el final, dice, acabó su carrera con gozo. ¿Se da cuenta? Él necesitaba sabiduría, hablaba Pablo con sabiduría. Necesitaba poner la mano en un enfermo, sanarlo, Pablo ponía la mano en el enfermo y el enfermo sanaba, con demostración del Espíritu y de poder. Ahora, ¿sabe cuál es el problema, amados hermanos? Hay que ver si la iglesia lo crea esto. Porque esto está dado. Es una realidad, es una verdad. El problema es que si la iglesia está preparada para todo esto, porque esto es una realidad. Ahora, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, útil, dispuesto para toda buena obra. ¿Se da cuenta? Pero si se limpia, la gracia está ahí todo se lo dio. Pablo recibió la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea que él dejó que Dios hiciera con él todo lo que él quisiera. Dios lo llevó. Y yo le voy a demostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Entonces Pablo creyó. Dios lo tomó, lo llevó hasta donde él quiso, amados hermanos. Y él hizo todo lo que tenía que hacer para el Señor. No faltó nada de lo que él tenía que hacer. Amén. Dios le dijo, voy a entrar allá. Y Dios le dijo, no entres ahí. Anda a Macedonia. Pasa a Macedonia y ayúdanos, le dijo en la visión. Él entendió que tenía que ir a Macedonia y no tenía que ir para donde él quería. Entonces fue a Macedonia, donde Dios lo mandó. Tenía el poder y la gracia para hacer lo que tenía que hacer en Macedonia. E hizo lo que tenía que hacer. Porque él estuvo en Macedonia, ¿cuánto tiempo? Estuvo 2 semanas. Y lea la carta a los Corintios y va a ver. La carta a Tesalonicenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Estuvo ahí, amados hermanos, predicando el Evangelio 2 semanas. ¿Y cuántas cosas hizo? ¿Ve? La gracia de Dios. Sin embargo, con los Corintios estuvo 2 años. Y eran recabezones los Corintios. Cabeza dura.
Pero la gracia de Dios estuvo con él para hacer lo que tenía que hacer. Entonces, ¿usted cree que la gracia de Dios está con usted para hacer lo que tiene que hacer o no? El tema, amados hermanos, si no se hacen las cosas como le dije, hay que ver si está la fe. Porque hablamos que a la fe hay que hacer un mantenimiento. Que la fe no sea que esté muerta en usted. La fe sin obra, ¿qué es? Muerta. Se muere. Entonces, los cristianos están parados muchas veces en algo que es ficticio. Algo que está, pero que no existe para ellos. Que parece que está, pero no está, no existe. Y no existe por la actitud. O sea, la fe sin obra es muerta. ¿Por qué vino acá usted? A verme a mí. Vino acá por la fe, porque Dios le iba a hablar, porque venía a alabar al Señor, a adorar al Señor, como venimos todos. ¿Qué lo trajo? Y yo no lo traje, la fe. Su fe en el Señor. Por eso está acá. ¿Ve? La fe sin obra es muerta. Entonces la fe se materializó por la obra. Acá está, ¿ve? La fe lo trajo. Si acá no regalamos plata ni regalamos nada. Para motivarlo, veo que en muchos lugares le regalan gift card y le regalan cosas para que los hermanos vengan. No le regalan nada, no van. Gloria al nombre del Señor. Pero acá damos la palabra, la verdad, para que nosotros la recibamos y entendamos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, dice así, amados hermanos, Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, el verso 26, dice, de allí, habiendo el 25, le voy a leer, y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalia, y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Ellos habían sido encomendados a la gracia de Dios y mediante esa gracia habían cumplido la obra que se les encomendó. Y ahí la palabra gracia es la disposición y actitud favorable de Dios. La buena disposición de Dios, la disposición favorable de Dios. Ellos habían sido encomendados a la gracia de Dios. Y por eso, por causa de que habían sido encomendados a la gracia de Dios, ellos cumplieron la obra, el trabajo que habían sido encomendados. ¿Quién le dio la capacidad? La gracia de Dios. ¿Quién le dio el poder para hacer lo que hicieron? La gracia de Dios. Y la gracia de Dios está para que nosotros hagamos las cosas que tenemos que hacer. Acá dice que la gracia es la disposición y actitud favorable de Dios. La buena disposición de Dios, la disposición favorable de Dios. Entonces Dios lo mandó y estaba con ellos la gracia, estaba la disposición favorable de Dios para hacer lo que ellos tenían que hacer. Dios estaba con ellos, la gracia de Dios estaba con ellos, la disposición favorable de Dios estaba con ellos, entonces necesitaron poder para hacer un milagro y ahí estaba Dios para haciendo un milagro. Necesitaban resucitar un muerto y ahí estaba la gracia de Dios para resucitar el muerto. Necesitaban predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio de tal manera que el Espíritu Santo convenciera a los corazones, entonces la gracia de Dios estaba para hacerlo, ¿ves? Y todo se hizo conforme Dios lo tenía planeado y lo había trazado para que se haga. Y se hizo. Amén, hermano. Bueno, entonces la gracia de Dios, amados hermanos, es la disposición favorable para nosotros. ¿Podemos decir nosotros, amados hermanos, que Dios no está dispuesto? No podemos decir. No podemos decir porque Dios está dispuesto. Está dispuesto a todo. Ahora, Él está buscando a alguien que esté dispuesto. Él está buscando a hombres y mujeres que estén dispuestos, no que sepan la Biblia de tapa a tapa. Está buscando disposición. Apolo conocía la Escritura más que todo. Apolo era alguien que era versado en la palabra de Dios, pero no estuvo dispuesto a hacer lo que Pablo le mandó a hacer. ¿Se da cuenta? Y lo que Dios está buscando, hombres y mujeres que estén dispuestos. Y la disposición favorable de Dios va a estar para con ellos, para hacer lo que quieran, lo que Dios quiera hacer con ellos. Para eso. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está, la disposición favorable de Dios. Dios está dispuesto a hacer, a trabajar con nosotros, a hacer, pero Él está buscando a alguien que esté dispuesto. Él está buscando a hombres y mujeres que estén dispuestos. Y la disposición favorable de Dios va a estar para con ellos, para hacer lo que Dios quiera hacer con ellos. Para eso. ¿Se da cuenta? Entonces, ahí está, la disposición favorable de Dios. Dios está dispuesto a hacer, a trabajar con nosotros, a hacer, pero Él está buscando a alguien que esté dispuesto.
Si no estamos dispuestos, no se puede hacer absolutamente nada. ¿Se da cuenta? Entonces, Pablo estaba ahí, estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Entonces Pablo, lo agarró el Señor a Pablo y le dijo, anda para allá. Y lo agarró a los apóstoles y los envió y estaba para ellos la disposición favorable de Dios. A Pablo lo agarraron a palo, medio muerto lo tiraron al piso. ¿Y qué pasó? Y ahí Pablo agarró, se levantó, se sacudió el polvo y siguió. No iba a partir de esta tierra hasta que no hiciera y terminara lo que tenía que hacer. Pablo tenía que llegar hasta Roma. Estuvo en el medio del mar, ahí estaba la gracia de Dios con él. Estaba en medio de la tempestad, ahí estaba la gracia de Dios, la disposición favorable de Dios para con Pablo. Tenía que llegar a Roma. Y Pablo dijo, Pablo, no temas, va a haber pérdidas materiales del barco, todo, pero ninguna vida se va a perder. Yo te la entregué toda a vos. Estaba embravecido el mar, el barco se rompió a 1000 pedazos, pero ni una vida se perdió. ¿Estaba la disposición favorable de Dios para con él o no? Llegó a la isla, metió la mano en la leña, una víbora lo picó y todos se lo quedaron mirando. Acá se muere. Estaba la disposición favorable de Dios para Pablo. Pablo no se murió, se sacudió la mano y todos estaban esperando que se hinchara y reventara y muriera. No se murió. La disposición favorable de Dios estaba porque Dios lo había encomendado. Había sido encomendado y tenía que terminar lo que se le encomendó. Se sacudió la serpiente y salió. Y siguió. ¿Estaba para con él o no? Este Eutico que estaba allá arriba en el tercer piso se durmió porque Pablo estaba disertando y hablando hasta el amanecer. Se durmió, se cayó desde arriba del tercer piso, se murió, se rompió la cabeza contra el piso, se murió, vino Pablo, se tiró encima y lo resucitó. Estaba la gracia de Dios para con él. ¿Usted quiere comprobar que la gracia de Dios está para con usted? Entonces, ponga la mano sobre un enfermo y ore, con un corazón sincero. Ponga la mano sobre un endemoniado y ore, y va a ver lo que va a pasar. A veces no tenemos valor, hermano. No tenemos valor porque falta firmeza en la fe. Yo sé porque a mí me pasó. Hace un tiempo atrás estaba yo caminando por el parque acá y era la mañana, una mañana era. Y a esa hora vienen algunos ancianos a caminar ahí. Y pasó por mí una anciana, que tenía un problema en una pierna. Y yo la miré. Y yo sabía que si la paraba y la oraba, Dios la sanaba. Pero hablaba inglés. Y yo digo, yo la voy a parar y le voy a hablar y le voy a orar. Y se va a sanar. Y en eso que pensaba, yo sentía la presencia del Señor en mi vida. Pero no la paré. No le detuve. Porque dudé. Ahí está el problema, hermano. Pero sin embargo, la disposición favorable de Dios está. Él está dispuesto. Pero su pueblo parece que no está dispuesto. Parece que su pueblo no está dispuesto. Parece que su pueblo encontró un molde en la carne y se quiere quedar así. Parece. Espero que me equivoque, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahí estaba. Ahí estaba la disposición favorable de Dios para con Pablo. También está para con nosotros. También está para con la iglesia. Pero la iglesia es tan niña, tan niña en su niñez la iglesia que Dios no puede hacer nada. ¿Se da cuenta? Tiene que entender un montón de cosas. Ahora, nosotros estamos acá y esta disposición favorable está para con nosotros. Ahora, ¿qué está buscando el Señor? Y alguien que esté dispuesto. ¿No se acuerda, amado hermano? El otro día el Espíritu Santo nos habló que no hay que dejar las cosas buenas. No, hay que hacer más todavía. No dejemos las cosas que son buenas, que son correctas. ¿Cuántos han dejado cosas buenas? De hacerlas. Que son pequeñas por ahí. Pero, amados hermanos, necesitamos reanudar esas cosas. Las cosas correctas, las cosas buenas tienen un valor. ¿Por qué? Porque si no nos dedicamos a hacer cosas malas. Que ya la carne la juzga como buena. ¿Se da cuenta?
Entonces, no hace cosas buenas y va a hacer cosas malas. Cosas que no son correctas. ¿Se da cuenta? Entonces, la disposición favorable de Dios está para hacerlo. Pero ¿quién se dispone? A ver. ¿Quién se dispone? Dios está ahí. Mostró su disposición desde el principio. Cómo Dios hizo las cosas, cómo Dios preparó este mundo, cómo Dios lo dispuso a este mundo, cómo creó todas las cosas en favor de nosotros, en favor del hombre lo creó. Como dijo el hermano, ¿no? Compró todo el campo, no compró el tesoro solo, compró todo el campo. ¿Se da cuenta? Pero en ese campo, amados hermanos, había un tesoro. Y ese tesoro somos nosotros, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Somos los que nos hemos decidido por Dios. ¿Se da cuenta? En el campo hay muchos que están ahí, pero hay un grupo que se ha decidido por Él. ¿Se da cuenta? Y la disposición favorable de Dios está para con nosotros, para con su pueblo, para con los suyos, para con los escogidos. ¿Se da cuenta? Está a disposición, pero no hace uso, no se hace uso. No se hace uso de esa disposición, amado hermano. Nosotros tenemos que hacer uso de esa disposición. Pero la gracia de Dios, dijo Pablo, no fue en vano para conmigo. Hizo lo que tenía que hacer. Amado, la gracia, déjela que la gracia trabaje en usted. ¿Por qué? Y porque si no, usted le pone la mano a un enfermo, se sana y después se va a creer que usted es algo y se va a ir y se va a poner en el ministerio solo. Deje que la gracia de Dios haga con usted lo que tiene que hacer. Alabado sea el nombre del Señor. ¿No le dijo Pablo 1 Corintios capítulo 6, verso 1? Dijo a los hermanos, os exhortamos hermanos, dice, a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Los exhortamos, hermanos, no reciban en vano la gracia de Dios. No reciban todo esto en vano, o sea, vano es sin provecho. Sin provecho. Sin provecho para mí y sin provecho para otros. No lo reciban en vano. ¿Se da cuenta? No reciban la gracia de Dios en vano. En vano es que no tiene ningún provecho. Tiene que tener un provecho la gracia en usted, que produjo un cambio de vida, de pensamiento, de corazón, que produjo algo tremendo, glorioso en su vida y en mi vida. Entonces la gracia no se puede recibir en vano. Les dice, les exhortamos, hermano. Le habla a los corintios. Porque ellos habían recibido un montón de cosas espirituales gloriosas y poderosas. Pero le dijo, hermanos, los exhortamos a ustedes a que no reciban todo lo que recibieron en vano. Dejen que la gracia de Dios haga lo que haga. Sí, había problemas de conducta. Sí, problemas de conducta hay en todos lados. Amado hermano, pero la fe lo soluciona. ¿Tiene fe usted? Amén. ¿Tiene o no tiene? Amén. Bueno, entonces quédese tranquilo. La fe va a hacer que Dios repare todos los problemas. Ahora no tiene fe, estamos todos fritos. Pero tenemos fe, entonces el problema de conducta se va a solucionar. Acá el Corinto eran los peores. Eran los peores, junto con los cretenses. Pero Pablo le dijo, no reciban en vano la gracia de Dios, hermano. No la reciban en vano. ¿Se pueden disponer? A ver, ¿pueden disponerse los jovencitos a hacer cosas para el Señor? No se pueden disponer, en vez de estar perdiendo el tiempo a leer la Biblia, a orar, a tomar un tiempo para oración. A los jovencitos les digo, ¿no se pueden disponer? Mientras otros se están pintando, rayando todo, pintando el pelo de rojo, verde, azul, amarillo. Andan medio desnudos por la calle, andan con esa ropa media desnudo, andan con que da vergüenza. Así anda el mundo. Pero ustedes están acá, Dios los puso acá. Gloria al nombre del Señor. ¿Se pueden disponer? Todos nos podemos disponer. Mire, hermanos, los sábados los hermanos van a predicar. Dispongan 1 hora, 2 para orar por ellos que van a predicar. Yo dispuse mi corazón, ellos se van y yo me voy al cuarto y a orar por ellos. A pedirle al Señor por ellos, que les ponga delante de ellos la necesidad. ¿Ve que se trata todo de disposición, hermano? ¿O no? ¿O no? Yo a veces me levanto en la mañana y si no tengo nada, no quiero hacer nada y no hago nada. Me levanto en la mañana, miro yo lo que odio es cortar el zacate. No me gusta. No me gusta cortar el zacate, ¿cómo es? El pasto, ¿cómo es? La yarda.
en 3 idiomas diferentes. Yo no me gusta, pero la veo y le echo ganas y me dispongo. Y usted me ando de acá para allá, me pongo el barbijo porque me hace mal el polen, qué sé yo, que sale la tierra. Y no me gusta, pero no tengo nadie no tengo para pagar uno que me la limpie. Y le tengo que hacer yo. ¿Ves? Si uno se dispone, lo hace. Yo me dispongo y lo hago. Pero cuando uno no hay disposición, yo no tengo ganas de hacer nada y no hacemos nada. No le pasó nunca así. A mí me pasó cuando a veces que me levanto no quiero hacer nada. Gloria al Señor. ¿Ve? Entonces, ve la parte práctica, ves que si no hay disposición, no se hacen las cosas. Pero si hay disposición, Dios lo que está buscando es eso, porque si Él está dispuesto, ¿no ves lo que hizo con Pablo? Las cosas que le dio, que le entregó. Amén. Segunda de Corintios capítulo 9, verso 8, Dios le dijo a los corintios también, le dijo, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Amén, aleluya. Poderoso es Dios para hacer que en vosotros abunde toda gracia. Entonces, ¿qué más queremos? No sé qué más queremos. Poderoso es el Señor para hacer que abunde toda gracia. ¿Una madre necesita gracia para criar a sus hijos? Bueno, ahí está la gracia de Dios. La disposición favorable. No sé, pastor, cómo hacerlo. Bueno, ahí está la gracia, la disposición favorable de Dios para criar un hijo. Para criar una hija. No sé cómo hacer esto. Ahí está la disposición favorable de Dios para hacerlo. Todo está dado. Ahora hay que ver quién lo toma. Hay que ver quién lo quiere. Pablo dijo, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, vestidos sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, ¿pero dónde vio la vestidura esa usted? Yo entro al closet y veo la ropa esta que está ahí colgada. Pero esa vestidura, ¿cómo la agarramos? ¿Cómo la ponemos? Por la fe. Vestido como escogido de Dios. Entonces vaya y busque al ropero de Dios y lo que está ahí. Está todo preparado para nosotros. Vístase como un escogido de Dios. Los sacerdotes tenían una vestidura que se llamaba para gloria y hermosura. Se llamaba así la vestidura. Para gloria y hermosura se llamaba. Y para eso Dios nos viste a nosotros. Para gloria y hermosura. Lo viste a usted como un escogido de Dios para gloria y hermosura. Para eso nos viste. Para que nosotros nos vistamos está la disposición favorable de Dios. Está la gracia de Dios. Yo no sé, yo tampoco sé. Pero yo estoy dispuesto. Suficiente. Suficiente, hermano. Yo no sé, y no nos quedamos con que yo no sé, yo tampoco sé, pero vamos a buscar. Vamos a pedirle a Dios. Dios es el que está dispuesto. Si está dispuesto, descubramos que está dispuesto. Descubramos que está dispuesto. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. O sea que produjo la gracia lo que tenía que producir en él. Bueno, déjelo que la gracia produzca en usted lo que tiene que hacer. Déjelo, no reciba en vano la gracia, que ella haga lo que tenga que hacer. Sometámonos, ahí está, la disposición favorable de Dios, el poder de Dios para hacer lo que se tiene que hacer, amado hermano. Entonces venimos acá, tenemos la hermana tiene que hacer la cortina, le piden la gracia de Dios. Tenemos que hacer esto, poner la mesa, le pedimos la gracia de Dios. Lo que sea que tenemos que hacer, le pedimos la gracia de Dios. ¿Se da cuenta? Tenemos que ir a predicar, pidamos la gracia de Dios para predicar. Porque mire, están predicando, amados hermanos, pero lo hacen sin la gracia de Dios. Pero nosotros podemos pedirle a Dios la gracia de Dios, la disposición favorable de Dios para nosotros, en el poder, amado, en el poder de Dios. Se da cuenta que Dios haga a través de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. La provisión de Dios es lo que se da, lo que se entrega. La provisión, está proveyendo Dios, está proveyendo Dios, está proveyendo. ¿Se da cuenta? Pero ¿cuántos estuvieron recibiendo y en un momento se cortó todo, dejaron todo, hicieron, y en vez de ir para adelante fueron para atrás? Gloria al nombre del Señor, pero ahí está, la disposición favorable de Dios. Siempre Dios estuvo dispuesto, va a estar dispuesto y nunca vamos a poder hacer que Dios nunca esté dispuesto para nosotros. Él va a estar dispuesto siempre para nosotros porque nosotros creímos. Porque hemos creído en todo lo que Él nos ha hablado, hemos creído, amados hermanos. Por eso Él está dispuesto.
Él está solamente buscando a alguien que solamente le crea y esté dispuesto. Nada más. Después, déjese que Dios se va a arreglar. ¿Cómo hacemos esto? No sé, vos sabrás. Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos acá? A veces no hay para la renta. Señor, no sé, vos sabés. Y estamos acá. Mire que hemos pasado a veces momentos difíciles. No ahora, no, a tiempo atrás. Pero acá estamos. ¿Ve? Necesito esto. Y bueno, la disposición favorable está. Ahora, lo que pasa es que nosotros no nos disponemos. Hasta hoy, ¿no? Quizás hoy se dispongan todos a hacer lo que tienen que hacer. Amén, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor, entonces. Que el Señor nos ilumine, amados hermanos, y nos ayude. Él está dispuesto. Nos ponemos de pie. Alabado sea el nombre del Señor. Qué hermoso es poder entender, ¿no? Que Dios está dispuesto. Que Dios está dispuesto para con nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Gracias por esta hora, Señor mío, que hemos podido, Señor, compartir tu palabra. Nos hemos reunido en este lugar, Señor, para compartir el cuerpo y la sangre. Señor, te pedimos en esta hora que tú dispongas nuestro corazón, Señor mío, para poder recibir el cuerpo y la sangre en este día, Señor, hacernos uno contigo. Señor, damos gracias por tu palabra. Te pedimos que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada para producir en nosotros al 100 por 1, Señor mío. Te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, porque podemos entender, Señor, y conocer que tú estás dispuesto, Señor, que tú estás dispuesto a dar, que tú estás dispuesto a proveer, Señor mío. Esa disposición favorable está para con nosotros en este tiempo final, Señor, para con la iglesia, para hacer todo lo que tiene que hacer, Señor. Señor, aquí estamos en tu presencia en esta hora, Señor. Haznos comprender que todos mis hermanos en esta hora, Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que en toda esta semana ellos tengan, Señor, su propia experiencia en cuanto a lo que hemos oído estos días, Señor. Que tu Espíritu Santo los ilumine, Señor mío. Que tu Espíritu Santo ilumine su vida, Señor. Que seas tú obrando en sus corazones en toda esta semana, Señor. Y que esta palabra no vuelva atrás vacía, sino que sea enviada para producir en el corazón de cada uno de ellos, Señor mío. Que ellos puedan ver, Señor, que la disposición favorable tuya, que la provisión y el poder está dispuesto para con ellos, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de que es sobre todo nombre, Señor. Te damos la gloria, la honra, la alabanza, Señor amado, en esta mañana, Señor. Hermano, poné esa alabanza nueva, por favor. La alabanza nueva que pusimos los otros días. Alabado sea el nombre del Señor. Es para estar agradecido al Señor, amados hermanos. La disposición de Dios, la disposición favorable de Dios, amado hermano, está para nosotros. Gloria a su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Bendito su nombre, amados hermanos. Vamos a adorar al Señor. ¿Amén? ¿Está dispuesto usted a adorarlo? Bueno, cierre sus ojos y vamos a adorar al Señor. Gloria a Dios. Gloria a su nombre, aleluya.